Jesús, aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, la palabra de Dios nunca debemos interpretarla al pie de la letra y sacarla del contexto en que se nos entrega. Porque cuando uno escucha el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo parece como que dijera cosas opuestas a veces, ¿no? Y eso hay que interpretarlo entonces en qué sentido lo está diciendo. Por ejemplo, a veces Jesús dice que cuando reces, enciérrate en tu pieza a rezar. Entonces alguien podría interpretar que ya cada vez que yo rece, voy a rezar en mi pieza, que bueno, ahora con la pandemia aprendí que simplemente viendo el celular, la misa o rezando un rosario, está todo bien y Jesús dice que hay que rezar solito nomás. Eso sería una interpretación reduccionista, ¿no es cierto? Ver en forma unilateral un solo lado de la verdad, que tiene siempre dos caras, como la medalla, ¿no? Porque también Jesús nos dice: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Lo escuchábamos en un domingo anterior. Entonces, nunca hay que interpretar esto al pie de la letra. Hoy día Jesús nos dice: no juzguen y no serán juzgados. Con la medida que ustedes midan a los demás, serán medidos. Hipócrita, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que tienes en el tuyo. Todo eso es una gran verdad. Y Jesús está pensando sobre todo en la hipocresía de los fariseos, que predican muy bonito, que hablan los pecados que cometen las personas con mucha claridad, con mucha fuerza, pero que no hacen nada para cambiar ellos mismos. Entonces, eso es realmente triste, ser el cura Gatica que predica y no practica, ¿cierto? Ya nos advierte San Pablo en la primera lectura que escuchamos: ay de mí si no evangelizare. Ay de mí si no evangelizare, porque yo debo llevar este mensaje, porque Cristo me ha tocado el corazón, me ha cambiado la vida y yo necesito llevar esta luz, esta verdad, este amor que he encontrado a mis hermanos. Es necesario que yo evangelice. Y evangelizar muchas veces también significa decir verdades que duelen, ¿no? Decir cosas que efectivamente son malas de por sí. Por ejemplo, hay que predicar los 10 mandamientos.
Jesús dijo que Él no vino al mundo para anular la ley, sino para darle cumplimiento. Primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Primero tenemos que reconocer que la verdad de Dios sigue existiendo hoy. Por ejemplo, dando un botón de muestra, uno puede decir hoy la virginidad antes del matrimonio sigue siendo una virtud. Claro, es un mandamiento de Dios incluso. El 6º mandamiento, no fornicar. Entonces, mantenerse puro, mantenerse casto, virgen hasta el matrimonio, es un mandamiento de Dios. Y hay que decirlo con todas sus letras. Que no se cumpla, que muchos crean que eso está fuera de lugar, decirlo hoy en día. No importa, es la verdad de Dios, punto. Pero ¿cómo usted va a decir eso? Está hiriendo la sensibilidad de la gente. No importa. ¿Será que eso es ir contra el mandamiento de hoy? Jesús dice, no juzguen, no serán juzgados. Es que no. Jesús quiere que digamos la verdad. Lo que no quiere es que condenemos al hermano. Uno nunca debe juzgar las intenciones de las personas. Pero uno debe decir las cosas por su nombre. Esto es un pecado. Es así, objetivamente, es un pecado, punto. Ahora, ¿por qué la persona está viviendo ese pecado? ¿Por qué cayó en ese hábito destructivo de su propia alma que lo entristece? Eso yo no lo puedo juzgar, eso solo lo puede decir Dios. Y en ese sentido nunca debemos juzgar, nunca debemos condenar. Así la Iglesia, igual que la Sagrada Escritura nos muestra, ¿no? Odia el pecado, pero ama el pecador. Así es Jesús, ¿no? Odia el pecado, pero ama al pecador. Y qué importante es reconocernos pecadores. Es más, la Iglesia verdadera está formada por pecadores. Pecadores. Es así. Si alguien cree, en la Iglesia van los que se creen justos, los que se creen santos, no. Hoy el Señor está diciendo claramente, los que vienen a la Iglesia, o los que se creen muy religiosos y cristianos, porque se creen santos, son ciegos guías de ciegos. San Juan lo dice claramente, si tú dices que no tienes pecado, ya estás pecando, porque estás mintiendo, y la mentira es un pecado, ¿no? Todos somos pecadores, pero reconocerlo nos hace bien. Porque Jesús vino a buscar ¿a quién? ¿A los justos? No, vino a buscar a los pecadores. Jesús vino a buscar ¿a quién? A los sanos, a los que dicen, no, yo no tengo ningún defecto. No, vino a buscar a los enfermos, a los que reconocen sus heridas, su dolor, su vulnerabilidad. A esos Jesús vino a buscar porque despiertan la ternura del amor de Cristo y de la Iglesia también. La Iglesia no busca condenar cuando dice las cosas como son. Pero muchas veces nosotros cometemos el pecado, ¿sí?, de juzgar al hermano. Y eso es lo que hay que cambiar, porque eso siempre es una hipocresía. ¿Cómo se puede lograr esto, no? De decir la verdad, evangelizar, pero al mismo tiempo no juzgar y no condenar, y no condenarse a sí mismo también, porque si uno predica algo y no lo practica, uno se condena solo. Lo dice San Pablo claramente, hoy día también. No vaya a ser que yo que prediqué tantas cosas bonitas, que prediqué tanto la palabra de Dios, después yo mismo me vaya al infierno, porque no practiqué lo que prediqué. Por eso someto mi cuerpo a dura disciplina, ¿no? Porque el cuerpo, que está movido por impulsos desordenados, ¿no?, el pecado original, la concupiscencia, es uno de nuestros principales enemigos en el camino de la salvación. El otro enemigo es el demonio y el otro es el mundo, ¿no es cierto?, que está dominado por Satanás. Pero en nuestro cuerpo está el pecado. Y muchas veces el diablo nos engaña, ¿no es cierto?, y nos hace caer en la ilusión de que no somos pecadores en realidad, que somos personas muy buenas y que la maldad está en nosotros. Entonces vemos la realidad de manera distorsionada, ¿cierto? Juzgo mucho a los demás, veo el mal en los demás y no lo reconozco en mí mismo. Entonces, el camino correcto es, como dice Jesús, primero limpia la copa por dentro, después limpia la copa por fuera. Y después dile a tu hermano, mira hermano, tú estás equivocado,
y hazlo con amor, como decía el domingo pasado. Corrige a tu hermano, porque si no lo corriges, entonces tú también cometes un pecado junto a él. Si tu hermano se equivoca y cae y tú no lo corrigiste, tú también eres responsable de la caída de tu hermano. Entonces Jesús está diciendo que sí hay que juzgar, tenemos que usar nuestro buen juicio, nuestro buen criterio para corregirnos a nosotros mismos y corregir a los demás. Pero primero hay que corregirse a sí mismo. Limpia la copa por dentro. Eso significa mirar, hacer mi examen de conciencia y reconocer: soy un pobre pecador. Y así es, y eso no me hace menos persona, al contrario, me hace digno de la misericordia de Dios. Y si no reconozco mi pecado, bueno, es que soy un corrupto, mentiroso, que ni siquiera reconoce la verdad. Entonces es una gracia muy grande poder ver primero mi realidad. Soy un pecador, pero también puedo ver que Cristo ha venido a salvarme, que Jesús ha venido a sanarme, que Jesús me quiere dar la vida, que Cristo es el Salvador, que me quiere hacer resucitar de esa muerte en vida, que significa vivir en el pecado. Cuando uno vive en el pecado y no lo reconoce, es como un zombi. Anda caminando, se mueve por ahí, pero no tiene vida, está muerto espiritualmente. Y cuando uno se encuentra con Cristo, entonces la vida nos cambia. Y vivir en el Espíritu Santo es lo más hermoso que hay, porque nos va cambiando poco a poco. La luz de Cristo, el Espíritu de Cristo, va quitando el pecado, la estructura de la maldad que hay en nosotros, y nos va convirtiendo, transformando en nuevas criaturas. Y por eso entonces que nos vemos obligados, como dice San Pablo, a evangelizar, a llevar esta buena noticia. Entonces la buena noticia del cristiano al mundo no es andar diciendo: ustedes son pecadores, esto está mal, esto otro también está mal. A veces habrá que decirlo también, pero no es esa la principal noticia. La principal noticia es que nosotros, que vivimos en esta tormenta que nos estamos hundiendo, tenemos a Cristo, que nos dice: no teman, yo estoy con ustedes. Y Cristo nos puede salvar de este mal terrible que tenemos, que es el pecado, que es vivir lejos de la gracia de Dios, de la amistad con Dios, porque Él vino justamente a darnos esta reconciliación con Dios nuestro Padre. Y qué bonito entonces es reconocer dentro de mí mismo que en ese pecado está la ocasión de encontrarme con el Salvador. En esa enfermedad espiritual que yo tengo está la oportunidad de encontrarme con este médico divino que quiere sanarme y que luego quiere invitarme a ser un pescador de hombres, es decir, a invitar a otros hermanos a encontrarse también con el camino de la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén.